Coloquio espiritual de las 9 rocas. Por el beato Henricus Suso, fraile de la Orden de Predicadores, nacido alrededor del año 1300 en el lago de Constanza, Sacro Imperio Romano Germánico, y fallecido en 1366. Libro primero. Visión del mundo. Introducción. Ya mediaba la vida del bienaventurado Henricus, cuando Dios le inspiró que se reconcentrase en la soledad de su espíritu, para que mejor pudiese entender los secretos que la divina sabiduría había de comunicarle. Era en Adviento. Obedeció el gustoso al impulso del Espíritu Santo, y se retiró a la soledad de su alma, y allí derramó muchas lágrimas y muchas oraciones. Estando en esta ocupación santa, imaginaciones diversas, raras, nuevas y espantosas invadían su mente sin cesar. Entonces Henricus, lleno de turbación, preguntó a Jesucristo. Capítulo primero. Visiones misteriosas. Habla Henricus. ¿Qué queréis revelarme, Señor, con estas apariciones tan extrañas y tan raras? Sabéis muy bien que no deseo visiones ni imaginaciones, y que solo anhelo veros a vos. Obscureced, pues, Señor, los ojos de mis sentidos, para que no reparen en las criaturas, e iluminad los ojos de mi espíritu para que pueda libremente contemplaros a vos. Solo así mi alma vivirá en la alegría. Y las imaginaciones se multiplicaban cada vez que él se esforzaba en ahuyentarlas, hasta que oyó la voz interior de Jesucristo que le decía: ¿Cómo te rebelas contra estas imaginaciones? Súfrelas con paciencia, y sabe que han de persistir más de lo que tú quisieras. Habla Henricus. Jesús amabilísimo, no toméis a mal el que las resista, ya sabéis que no las desprecio, que no quiero otra cosa que lo que queráis vos, pero moléstanme estas visiones porque no entiendo lo que con ellas queréis significarme. Capítulo segundo. Promesa de inteligencia. Habla Jesucristo. Ah, sí. Representan misterios muy elevados que no tardarás en entender. Habla Henricus. Es, Señor, que si estas visiones continúan, enfermaré, y me temo que no podré hacer penitencia. Ya siento que me están faltando las fuerzas porque estas imaginaciones trastornan y agotan todo mi ser. Lo único que ahora entiendo, Jesús mío, es que estáis airado contra los pobres pecadores. Siento por ellos una compasión muy grande, y desearía calmar vuestro enojo, pero a la vez comprendo mi pequeñez y mi indignidad. Habla Jesucristo. Escribe, pues, cuanto vieres, para que los cristianos queden advertidos y se salven. Habla Henricus. ¿Y de qué servirá, Señor, este trabajo? ¿Acaso los cristianos no tienen libros santos y buenos maestros? Todo cuanto se les diga es como el viento que pasa, no lo escucharán ni harán de ello caso alguno. Habla Jesucristo. No digas eso, acuérdate de que yo los amo tanto que, por una sola alma, gustosísimo me entregaría de nuevo a la muerte. Cuanto vas a escribir se ordena solamente a la salvación de una persona, y es necesario que lo hagas, aunque para esto tuvieras que sufrir una muerte cruel. Habla Henricus. Ay, Jesús misericordiosísimo, líbradme de este tormento. Habla Jesucristo. Pero, ¿por qué? Habla Henricus. Porque sé que disponéis de doctores y de sabios que podrían serviros mejor que yo.
Yo no soy nada, ni sé hacer lo que pedís. Habla Jesucristo. No serás tú el primero en mi iglesia a quien he hecho merced de mis gracias de verdad y de elocuencia. Antes que a ti las he comunicado a muchos otros que no tenían tu habilidad ni tu talento. Confiesa tu pequeñez, pero comienza ya a escribir. Habla Henricus. Señor, no me obliguéis a escribir, que fuera de esto, dispuesto estoy a hacer cuanto os pluguiere. Perdonadme, me temo que me crearé muchas enemistades si escribo todas estas cosas. Habla Jesucristo. Escribe fijándote solamente en honrar a Dios, y no te atribuyas nada a ti mismo. Si tus enemigos se ponen contra ti, toléralos como una prueba del cielo, como una cruz, y procura sufrir esta persecución con más paciencia que todas las anteriores. Quien me sirve, nunca quiere vivir sin alguna cruz, y yo no lo abandono jamás. Habla Henricus. No rehúso la cruz, Señor, pero tengo un espíritu tan desfallecido y tan flaco, que no puedo escribir una sola letra. Capítulo 3. Mandato riguroso de escribirlas. Habla Jesucristo. Aunque dudes de ti mismo, no debes nunca dudar de mí. Confía, pues, en mí y obedece. Habla Henricus. Seguramente que los cristianos juzgarán como fábulas y mentiras las cosas que yo escribiere. Habla Jesucristo. Puedes estar tranquilo. Eso me toca a mí. La experiencia mostrará la verdad de lo que escribas, y todo lo que yo te diga será muy conforme con la Sagrada Escritura y con las enseñanzas de la Iglesia. ¿Nunca has leído en el Antiguo Testamento y en el Nuevo de cuántas maneras favorece Dios a los que le son amigos? ¿Por qué no ha de hacerlo ahora según le pareciere? Escribe, escribe, y sabe que de 100 años a esta parte no ha necesitado el cristianismo tantos auxilios como ahora necesita, y que nunca los cristianos han estado en tan grande peligro de perecer como lo están ahora. Habla Henricus. No me decido aún, mi espíritu está lleno de turbación. Me siento muy lleno de miserias y muy pequeño para una empresa tan grande. No me obliguéis, Señor. Habla Jesucristo. Castigaría tu resistencia como una desobediencia, si no viera que nace de tu humildad. Te mando en nombre de la Santísima Trinidad que por encima de todas las dificultades comiences a escribir. Habla Henricus. Estoy a vuestro servicio. Soy un gusanillo de la tierra, indigno de figurar entre vuestras criaturas, pero nadie podrá decir jamás quién sea el autor de estas páginas. En nuestras conversaciones yo os llamo amabilísimo, amadísimo, dulcísimo Señor, decime, también en mis escritos podré trataros de igual suerte. Habla Jesucristo. Sí, muy bien. El amor intenso de los siervos de Dios, su dulce intimidad, comienza en esta vida y dura por toda la eternidad. Cuando te acontezca escribir algo que no entiendas, ven a mí y yo te lo explicaré todo cumplidamente. Capítulo 4. Visión de la montaña. Durante 11 semanas consecutivas tuvieron lugar muchas entrevistas como la anterior, sin que el bienaventurado pudiera comprender lo que iba escribiendo. En sus frecuentes éxtasis mostrábale el Señor los grandes pecados del mundo. Afligíase él grandemente, cayó varias veces enfermo por la pena que estas visiones le daban, y a tal extremo llegaron sus dolores interiores y exteriores, que estuvo a punto de morir. Por último le dijo el Señor: toma la pluma y escribe. Abre los ojos de tu alma y mira dónde te encuentras.
El bienaventurado se vio entonces en lo alto de una montaña gigantesca por su mole y por su elevación, en cuya cumbre había un mar dilatado de aguas profundísimas, puras y transparentes como el cristal, lleno de toda clase de peces, grandes y pequeños. El agua que formaba este mar parecía elevar constantemente su nivel en toda su extensión. Aquella montaña estaba poblada de rocas muy escarpadas, a través de las cuales caía torrencial y estrepitosamente el agua, que rebasaba del mar de la cumbre y no se detenía hasta llegar a un valle muy profundo. Con el agua caían también muchos peces, reunidos en grupos muy numerosos, que se estrellaban contra las rocas. Entonces vio él que los peces procedían del mar de la montaña, que a las veces se reunían en grandes grupos y luchaban unos contra otros y caían todos con el agua. Llegados a lo profundo del valle, seguían el curso de los ríos e iban a internarse en el mar. Pero pudo observar que su número disminuía a medida que se iban alejando del agua de la montaña, porque constantemente, durante su camino, iban sucumbiendo en los anzuelos y en las redes de los pescadores, de tal modo, que solo la mitad de ellos pudo llegar a la mar. Luego, saliendo de nuevo de la mar, subían penosamente contra las corrientes de los ríos en busca otra vez del agua de la montaña. Pero las dificultades del camino y las redes de los pescadores hicieron sucumbir a tantos, que no pasarían de 1000 los que pudieron llegar a sus aguas primeras, y aun muchos de estos que pudieron llegar a las rocas y al agua de su origen fueron arrastrados por el torrente que caía, y de este modo perecieron. Mas como es condición del pez el hacer todo lo posible por volver a su principio, algunos, después de grandes esfuerzos y de grandes peligros de la vida superados en el camino, llegaron por fin al mar de la montaña. Y estos recibían, por decirlo así, una nueva existencia desde el momento en que entran en el mar de su nacimiento, disfruta de una felicidad perfecta, y se multiplicaban tan copiosamente que pronto volvieron a poblar la mar en inmensa multitud. Y hay que notar que desde el momento de volver a su principio y origen cambiaron de nombre y de color. Capítulo 5. Explicación de la visión. Habla Henricus. Dulcísimo Jesús, decime qué queréis significarme con estas visiones de montañas, de rocas, de aguas y de peces. Habla Jesucristo. Por ellas conocerás el peligro en que en estos tiempos vive la Iglesia, como los cristianos se dejan llevar miserablemente por todo género de vicios, y cuán pocos son los que vuelven a su principio y se salvan. Habla Henricus. Señor, estoy lleno de espanto y de terror. Aquí está mi vida, atormentadme con los atroces dolores y con la más cruel de las muertes, pero tened misericordia y compasión de vuestra Iglesia. Habla Jesucristo. ¿De qué les ha de servir tu vida ni tu muerte, cuando hasta la mía es inútil? Habla Henricus. Como vuestra muerte, Señor, es divina y todopoderosa, yo espero que serán muchos los que se salven. Habla Jesucristo. Todos los cristianos lo creen, y, sin embargo, te aseguro que en este siglo se salvarán muy pocos. Habla Henricus. Perdonad, Señor, la ignorancia de los cristianos. Si los pobrecitos conociesen lo que es el pecado, seguramente que no lo cometerían. Habla Jesucristo. Vanas disculpas. Todo cristiano que tiene uso de razón conoce los preceptos de Dios y debe observarlos. Con todo, han perdido el temor del Señor y viven en oposición constante con su ley y con su Iglesia, no solamente los ciegos e insensatos, sino también los que están llenos de deseos y viven con apariencias de virtud. Habla Henricus. Es duro y terrible, Señor, lo que decís del escaso número de los que se salvan. Quitadme la vida, porque no puedo sufrir la pérdida de tantas almas, y cuando en ellas pienso me siento desfallecer y morir. Habla Jesucristo.
Es preciso que tu vida se conserve, y que lleves con resignación esta cruz. Abre los ojos del alma y repara en el lugar en que te hallas. Capítulo 6. Allá abajo en el valle. En aquel momento fue arrobado en éxtasis, y junto a la montaña altísima vio un valle profundísimo lleno de rocas de elevación muy desigual. Seres exquisitamente delicados e increíblemente hermosos, descendían desde lo alto de la montaña a lo profundo del valle, pero en el punto mismo en que tocaban la tierra, se ponían negros como el carbón. Comprendió que aquellos seres eran almas humanas que salían de las manos de Dios tan hermosas y tan puras, y contraían la fealdad y la mancha del pecado original en el punto mismo en que se unían a los cuerpos. Habla Henricus. ¿Cómo, Señor, me hacéis ver estas almas tan feas, siendo así que todas ellas han sido purificadas con las aguas del bautismo? Habla Jesucristo. Es cierto, pero los hombres caen con harta frecuencia en el fango de los vicios. Habla Henricus. ¿Y qué significan la montaña tan alta y las rocas tan escarpadas? Habla Jesucristo. A ti te harán entender que el cielo no es para los perezosos, débiles y remisos, y que solo después de muchas fatigas, muchos sudores, muchas victorias, y después de haber orillado muchos obstáculos, puede el hombre llegar a él. ¿No observas el desprecio con que se falta a las leyes de Dios y preceptos de la Iglesia, y cómo el pueblo cristiano está en estos tiempos completamente sumergido en el cieno del pecado? Capítulo 7. Visión de los pecados del mundo. Al llegar aquí descubrióle el Señor los pecados principales del pueblo cristiano. De sus ojos brotaron entonces raudales de lágrimas amargas, al ver la suerte triste de tantos desgraciados. Y de tal modo afectaron su corazón las angustias que sentía que estuvo a punto de morir. Pero la virtud del cielo vino presto en su ayuda, y rehecha sus fuerzas, el bienaventurado se derribó en tierra, tendióse en forma de cruz, y clamó al Señor. Habla Henricus. Dios mío, a la vez poderoso y amable, dulce y terrible, oíd mi súplica. Aquí tenéis mi corazón y mi alma, y mi cuerpo. Todo os lo ofrezco por la salvación y la reforma de la Iglesia, quiero merecerla aunque sea padeciendo dolores crueles y una muerte horrible. Habla Jesucristo. ¿De qué podrán valer tus dolores y tu muerte en favor de mi Iglesia, después que yo mismo por ella derramé toda mi sangre y sufrí la muerte más terrible e ignominiosa, sin que los hombres de ahora, en su generalidad, obtenga de ella el más mínimo provecho? ¿Quién hay que se acuerde hoy de mi pasión y de mi muerte, que no sea para burlarlas, despreciarlas y blasfemarlas? Habla Henricus. Jesús dulcísimo. Ay, que mi dolor es inmenso, pero no quiero desesperar. Os ofrezco vuestra propia muerte y os conjuro que perdonéis a vuestra Iglesia. Habla Jesucristo. Pero, ¿cómo quieres que sufra tantos pecados? No puedo aguantar más. Es preciso que se manifieste mi justicia. ¿No ves la vida de los cristianos ajena a todo temor de Dios y sumida en toda disolución y en todos los vicios? Habla Henricus. Con todo, yo confío, Señor, que muchos aún conservan para vos un temor verdadero, santo y filial. Habla Jesucristo. Quien teme a Dios no obra contra él. ¿No están pisoteando las leyes de la religión todas las naciones del mundo? Repara en el clero, en el pueblo, y verás si encuentras quien me honre o quien viva santamente. Los poderosos. Habla Jesucristo.
Quiero hacerte ver ahora todo el fasto, la magnificencia y el orgullo de los emperadores, de los reyes, de los duques, de los príncipes, y de todos los poderosos del mundo, con todas sus vanidades y lujos inexcusables delante de Dios. Antiguamente los emperadores y los reyes recibían el poder de manos de Dios con una gran humildad, considerábanse como ministros suyos, servidores de Cristo, y a sus pies ponían su propio cuerpo, su alma, su poderío y todos sus tesoros. Su preocupación primera era conservar la paz y concordia en la iglesia de Dios, y siempre que era preciso, arriesgaban su misma vida en el campo de batalla para defender y propagar la verdad. Los duques, los príncipes, los condes, los varones, los marqueses, los caballeros y todos sus nobles vasallos seguían su ejemplo y sufrían gustosos todas las fatigas de la guerra en obsequio de la fe. Y entonces la iglesia gozaba de una paz inalterable. Las reinas, las princesas y las grandes señoras, eran también graves, modestas y temerosas de Dios. Hoy los poderosos no conocen cuál sea el camino de la virtud, se guían en todo por razones de estado, por el orgullo, la ambición o el placer. Los ricos y los grandes viven como bestias, entregados a todos los vicios, sin conciencia y sin Dios. Nadie piensa en más que en oprimir al pobre y apoderarse de sus míseros haberes, insultando así a Dios, que es el Padre y defensor de los que poco pueden. Los patronos y comerciantes. Fíjate ahora en la vida que hacen los propietarios y los comerciantes, arrastrados por el deseo inmoderado del lucro y de tal modo cegados por la avaricia, que ni en el momento mismo de su muerte son capaces de desprenderse con el corazón de sus riquezas. Todo proviene de su ambición y de su orgullo, porque todos quieren ser más ricos que los otros, cuando sería mejor que cada uno se contentase con una ganancia módica, suficiente para atender a sus necesidades, y luego descansar, retirarse de la vida de comercio para no verse arrastrados por la avaricia, y vivir los años que le queden una vida morigerada virtuosa, pacífica, tranquila y más conforme con la ley de Dios. Pero es irresistible la sed del oro, y el corazón que llega a sentirla, con dificultad puede deshacerse de ella, sino que cuanto más posee más quiere poseer, y cada día está más intranquilo y más inquieto, y por lo mismo más privado de la gracia, puesto caso que Dios no quiere habitar en un corazón turbulento. Atormentado y manchado por el amor al oro y a la plata, escrito está que Dios escoge siempre por morada suya la paz de la conciencia tranquila. Además, la muerte de los avaros está llena de peligros. Todos lo saben, pero no quieren pensarlo, porque el amor de la riqueza los ciega y el orgullo los desvanece. Sueñan siempre con nivelarse por medio de las riquezas con los que son más grandes o más ricos que ellos, y se les endurece el corazón en todo lo que se refiere a Dios y a los pobres, mientras que son espléndidos y aun pródigos en todo lo que sea crecerse ante los demás. Necesitan atormentarse día y noche y hacer imposibles para que sus riquezas aumenten y pueda mantenerse el lujo y boato de su casa. Habla Henricus. Pero, Señor, dado caso que las riquezas son tan perjudiciales a los que las tienen y tan peligrosas para su salvación, ¿por qué vos se las concedéis? Habla Jesucristo. La bondad de Dios es infinita y no puede dejar obra buena sin la recompensa que se merece. Cuando ve a un corazón ansioso de bienes temporales, satisface sus deseos y se los concede, premiando así algunas buenas obras naturales que habrá hecho durante su vida. Desgraciados los que ponen su felicidad en los bienes de este mundo, porque se exponen a una infelicidad infinita y eterna. Obreros y paisanos. El mundo ha corrompido también a los obreros, a los pobres paisanos, a muchos que vivían contentos en su condición humilde, con gran sencillez y con gran tranquilidad de espíritu. Ellos eran los que alegraban el corazón de Dios, y Él los amaba y cuidaba como las niñas de sus ojos. En estos tiempos ya son orgullosos, no quieren obedecer a sus superiores, defraudan y engañan al prójimo en sus contratos y faenas, están en constantes reyertas entre sí, piensan el mal, y gruñen porque no pueden cumplir sus malos pensamientos. Lo mismo sucede con los moradores de las aldeas, viven como las bestias que tienen en sus rebaños, con la más profunda ignorancia del Evangelio y sin ningún temor de Dios. Las mujeres.
Mira también a qué extremos han llegado las mujeres y como tampoco entre ellas tienen cabida la gloria de Dios y su santo temor. El mundo está lleno de mujeres que han perdido toda vergüenza y son aún más desordenadas y más libres que los hombres. Ya comprenderás que no me refiero ahora a las mujeres honestas, piadosas y santas, sino a las que viven en el mundo perdiendo miserablemente el tiempo en conversaciones frívolas, en culpables diversiones y disipando su corazón y sus sentidos en vanidades fútiles. Son las que tienen su corazón puesto en las criaturas y piensan más en agradar a los hombres que en agradar a Dios. Son cuevas de ladrones, monstruos del infierno. Dios las mira con horror, aunque por algún tiempo disimule sus pecados y no los castigue. Y ellas, entre tanto, quieren pasar por señoras honestas, siendo así que son peores que las mismas mujeres pecadoras, porque al fin y al cabo éstas están siempre temerosas de condenarse, mientras que aquellas viven tan seguras y contentas en sus pecados y fealdades, olvidándose de que hay un Dios y de que tienen un alma. Con sus adornos exquisitos, su andar, sus gestos, sus palabras, con sus miradas casi siempre impúdicas y deshonestas, provocan al pecado a los hombres mucho más que las mismas mujeres públicas, y dan al infierno una ganancia muy grande. Cada día cometen muchos pecados mortales sin darse cuenta, ellas, con todo, creen lo contrario, y quedan admiradas cuando se les advierte. Pero lo cierto es que los jóvenes mundanos, al verlas hermosas y tan adornadas, arden en deseos malos, por los cuales se hacen culpables delante de Dios, aunque no puedan satisfacerlos. Y estas mujeres son sus cómplices, porque son las que los provocan con sus modales, con su desenvoltura y con sus miradas. Los que las encuentran en las calles, en las reuniones, en las iglesias, fácilmente sienten los ardores de la concupiscencia y fácilmente también caen en pecado, y las culpables de todo son esas desgraciadas, por más que ellas no quieran creerlo. Cuando les llegue la hora de la muerte, el demonio les hará presente su orgullo, la vana complacencia de sí mismas, sus ligerezas pecaminosas y muchos pecados suyos con los que nunca soñaron, y las hará caer en la desesperación y después en la muerte eterna. ¿De qué les han de servir allá sus comuniones y el mismo viático, si se acercan a la Santa Mesa solo para despistar al mundo con apariencias? En aquella hora no tienen presentes muchos de sus pecados, que jamás han conocido, y así me reciben en un corazón manchado y muerto. Más les valiera en tal caso recibir en su pecho a toda una legión de demonios que no a un Dios vivo y airado. Desgraciados de los confesores que no advierten ni iluminan a estas desgraciadas. Los casados. ¿En qué errores también no viven los casados? Ellos han convertido la santidad del matrimonio en un verdadero desorden. Se aman como las bestias, sin razón, sin regla, sin objeto, como si Dios hubiera instituido el matrimonio para saciar los apetitos desarreglados de la naturaleza corrompida, y no para que los casados vivieran en él con toda santidad y castidad, según las leyes que él mismo estableció. Oh, si los hombres se atuvieran a estas leyes, el matrimonio sería utilísimo para las almas y para los cuerpos, porque Dios no es enemigo de la naturaleza, toda vez que Él la ha creado, y la conserva, y la ha hecho la más perfecta de todas las naturalezas. Pero los casados abusan del matrimonio y se debilitan y enferman. Capítulo 8. La indignación divina. Te he hecho ver, Henricus, los pecados del mundo para que llores y gimas, y para que, inflamado por los ardores de la caridad ardiente y compasiva que atesora tu alma, ruegues al Señor con todo tu corazón por la Iglesia y por tantísimas almas como están en peligro de condenarse. Si Dios quisiera castigar al mundo como en tiempo de Noé, sería preciso que cada año repitiese el castigo. Pero quizás no tardes en ver los rayos de la cólera divina y las señales reveladoras de su furor. Hace muchos años que el Señor, usando de su misericordia, viene avisando al mundo por medio de diversos castigos, guerras, pestilencias, etc., pero todo ha sido sin fruto, los hombres lo olvidan todo como si hiciera ya muchos siglos que pasó. La justicia de Dios permitirá que los cristianos se peleen y destruyan mutuamente en guerras sangrientas, porque el mundo está corrompido y no conoce el pecado como pecado. El castigo se acerca. La muerte los sorprenderá y matará los cuerpos, que serán puestos en los sepulcros, y las almas, que perecerán en la desesperación. Los que se arrepientan a la hora del morir tendrán que sufrir en el purgatorio, y Dios,
a quien ellos ofendieron en tantas maneras, los tendrá abandonados hasta el día del juicio y hará que no se acuerden de ellos ni siquiera sus parientes y amigos, ni llegue a ellos el sufragio y consuelo de las oraciones de los vivos. El juicio particular que cada alma sufre a la hora de la muerte es mucho más terrible de lo que creen los hombres, pues los demonios tienen mucha fuerza en aquel último instante, estribando siempre en los pecados del hombre que muere. Dios arruinó a los judíos por causa de su avaricia y de sus pecados secretos, y si quiere él también perder para siempre y exterminar a los cristianos por su olvido del Señor, por ingratos a sus beneficios, y sobre todo al gran beneficio de la pasión de su Salvador, será necesario que derrame contra ellos todo el furor de su venganza, el rayo, el fuego, las guerras y la muerte. Así está el mundo, corrompido todo, envuelto en un mar de lujuria, de orgullo, de avaricia, de ambición, de envidia, de odio, de pereza, de mala voluntad y de hipocresía. De todos estos pecados están llenos los reinos, las provincias, las ciudades, los castillos, las aldeas, los monasterios, los conventos, a toda clase de personas han alcanzado, a los seglares y a los eclesiásticos, a los sacerdotes y a los legos, a los ricos y a los pobres, a casi toda la iglesia. Los cristianos pueden temer mucho, no sea que la justicia divina triunfe al fin de la misericordia, y Dios mande a sus fieles que cesen en sus oraciones fervorosas, que son las que sostienen el mundo, para poder vengar todos los ultrajes y pecados con que se escarnece a su Hijo unigénito. Habla Henricus. Mi corazón va a estallar de dolor, parece que todos mis huesos se quebrantan, y pienso que voy a morir de pena. Jesús misericordiosísimo, tened piedad de vuestra iglesia. Libro segundo. Las 9 rocas. Capítulo primero. La visión. Cuando la horrorosa visión de los pecados del mundo hubo terminado, Dios regaló al bienaventurado con otra visión mucho más agradable y consoladora. Parecióle que estaba donde al principio, al pie de una montaña que se levantaba hasta las nubes del cielo, compuesta de 9 rocas distintas en su figura y en su magnitud. De repente se encontró sobre la roca primera, que era la inferior y que estaba, sin embargo, a la suficiente altura para que desde ella se viera todo el mundo. Desde allí pudo ver toda la redondez de la tierra cubierta por una extensísima red, y preguntó al Señor cómo aquella red se extendía sobre toda la tierra pero dejando al descubierto las rocas de la montaña, y el Señor le respondió. Habla Jesucristo. Por medio de esta figura he querido representarte la esclavitud del mundo, y como el demonio lo tiene prendido en la red del mal. Si te hubiera hecho ver los pecados en su realidad, sin imagen alguna, seguramente que esta visión te habría horrorizado y no lo hubieras podido sufrir. Has de saber que si la red no cubre también la montaña es porque los moradores de ella son temerosos de Dios y viven sin pecado mortal. Y repara bien en su número, que si los comparas con los cristianos que están debajo de la red del mal, hallarás que por cada 100 hombres que viven en pecado mortal apenas hay uno que viva en la montaña exento de error y en gracia de Dios. Capítulo segundo. En la primera roca. Habla Henricus. ¿Por qué hay menos moradores en la roca inferior que en las rocas superiores? Habla Jesucristo. Mira, los de la roca primera son los tibios y muelles, que no trabajan para ser cada día mejores. Se contentan con tener la buena voluntad de no pecar mortalmente, y así pasan la vida, sin ocurrírseles siquiera que pudieran hacer mucho más. Habla Henricus. Observo, Señor, que esos están muy próximos a las redes del mundo, y que deben vivir con mucho peligro. ¿Se salvarán o se condenarán? Habla Jesucristo. Si aciertan a morir sin pecado mortal, se salvarán, pero esto es más difícil de lo que ellos creen, puesto que piensan que se puede a la vez obedecer a Dios y a la naturaleza, y con tales disposiciones,
difícil, por no decir imposible, es perseverar en la gracia y amistad de Dios. Con todo, si perseveran, se salvarán. Les espera, sin embargo, un purgatorio horroroso, para que en él compensen todas las condescendencias, grandes y pequeñas, que han usado con sus caprichos y veleidades, por medio de sufrimientos angustiosos, continuos y prolongados. Y luego que se hayan purificado completamente, volarán al cielo a recibir su corona, en sí muy grande, pero muy pequeña y muy pobre en comparación de las coronas que recibirán los que han sido más esforzados y no han vivido como ellos, sin trabajos, sin luchas, sin un amor de Dios generoso y magnánimo. Habla Henricus. Veo, Señor, que muchos dejan la roca y caen en la red, mientras que otros se escapan de la misma red, escuálidos y macilentos como si salieran del sepulcro. ¿En qué consiste esta diferencia? Habla Jesucristo. En esta roca no pueden permanecer los que conscientes en pecado mortal. El hastío y la tibieza los hacen desfallecer continuamente y vuelven a sus vicios y malas costumbres, y por eso caen de la roca. Los que salen de la red son los que se arrepienten, dejan de corazón el pecado y huyen de los lazos del demonio. Están pálidos y macilentos porque, aunque están arrepentidos, no se han confesado todavía. Con la confesión de sus pecados recobrarán la mirada tranquila y el rostro colorado que tienen los demás moradores de esta roca. Habla Henricus. ¿Y qué hacen, Señor, todos estos jóvenes que saltan de la roca riendo y retozando, y que van a caer en la red? Habla Jesucristo. Acuérdate de los peces del mar de la montaña. Cuando las aguas caían de las rocas del valle, con ellas caían también los peces, y se dispersaban por los ríos y por el mar. Estos jóvenes son todos los cristianos que al llegar al uso de la razón no se convierten a Dios, sino que pierden la sencillez de su corazón para entregarse al demonio, que desde aquel momento es su Señor y su guía que los induce a todos los engañosos placeres del mundo. A medida que pasan sus años aumenta su esclavitud, y luego les es muy difícil y muy penoso volver a su principio, que es Dios, porque no han conocido en esta vida más bienes que los sensibles y perecederos. Habla Henricus. ¿Por qué, Señor, me lleváis a lo más lejano del globo, y qué monstruo es el que veo allí cargado de cadenas? Es tan temible y espantoso, que bien pienso podrá destruir el mundo entero. Habla Jesucristo. Aquel monstruo infernal es Lucifer. Oh, si lo vieras como es, no podrías sufrir su aspecto aunque fueras 1000 veces más valiente de lo que realmente eres. De buena gana encadenaría él a todos los hombres, si no se lo impidiesen las almas virtuosas y santas, que nunca faltan en mi iglesia. Así, ni a los habitantes de la roca primera puede subyugar, si ellos voluntariamente no se someten y se apartan de Dios y de su gracia. No obstante, el demonio tiene las grandes ocasiones y facilidades para engañarlos, pues viven absortos en los asuntos e intereses mundanos, aman los honores, buscan los placeres de la naturaleza, del alma y del cuerpo, y, en consecuencia, están muy cerca de caer en la red y en las cadenas del demonio, por más que tenga el propósito de cumplir fielmente la ley evangélica, huir siempre del pecado mortal. La desgracia de estos hombres está en que no quieren domar la naturaleza y someterla al espíritu, ni renuncian a su voluntad y a su propio juicio, ni toman nunca a pecho el adelantar en el camino de la vida espiritual. Habla Henricus. Tales personas, Señor, no deben conocer la paz verdadera que se encuentra en vos. Habla Jesucristo. La paz y el gozo son frutos del Espíritu Santo y nadie puede disfrutarlos si antes no se abandona en todo su corazón en manos de Dios. Quien desee evitar las penas y desazones interiores de cada día y llegar a la verdadera paz y alegría, debe empezar por luchar con la naturaleza y domeñarla. Capítulo 3. En la roca segunda.
Luego fue Henricus llevado a la segunda roca, que era mucho más hermosa y agradable que la primera. Sus moradores tenían el rostro tan resplandeciente y espléndido que apenas se les podía mirar sin deslumbrarse. Su vida era mucho más pura y más espiritual que la de los moradores de la roca primera, pero eran mucho menos numerosos. De vez en cuando subían algunos de la primera roca a la segunda, y otros descendían de la segunda a la primera. Entonces preguntó el bienaventurado al Señor. Habla Henricus. ¿Qué significan esos tránsitos de una roca a otra, y cuáles son las condiciones de esta nueva estancia? Habla Jesucristo. Esta roca es una morada más santa que la anterior. Los que en ella viven son más austeros y practican ejercicios de piedad más elevados. Siempre hay algunos en la roca primera que caen en la cuenta de lo peligroso de su vida, y obedeciendo al impulso de la gracia, dejan la vida que llevaban y suben a la roca segunda para vivir con más seguridad y más apartados del mundo. A la vez, hay otros en la roca segunda a quienes el demonio tienta con fuerza, y les hace pensar que no podrán continuar siempre practicando el bien, ni vencerán muchas veces las mismas dificultades. Quieren volver a la roca primera, y el diablo los lleva al lugar en donde estaban al principio. Habla Henricus. Estoy encantado con los que permanecen siempre fielmente sobre esta roca. ¿Quiénes son? Habla Jesucristo. Son los que han dominado su naturaleza, han despreciado generosamente las promesas del siglo, han renunciado a su propia voluntad y han elegido un confesor docto por cuyos consejos y dirección se han guiado, como si fueran consejos del mismo Dios. Habla Henricus. Están estos muy próximos a la perfección. Habla Jesucristo. Viven aún muy lejos de su primer principio, que es Dios. Para unirse a Él perfectamente y subir a la cumbre de la montaña, han de escalar primero una por una todas las rocas superiores. Habla Henricus. Señor, también a estos puede engañar y atormentar el demonio. Habla Jesucristo. También puede hacerles daño con su astucia y artes diabólicas. Teme que todos se le escapen, y cuando ve que algunos adelantan en la vida espiritual, llega a persuadirlos de que son de complexión orgánica débil y que deben moderar sus asperezas, pues Dios no manda imposibles. Poco a poco los va engañando. Sin que ellos se aperciban, les va enfriando y endureciendo el corazón. Luego los exhorta a confiar y descansar en la misericordia divina, fiados en que ellos han hecho ya lo bastante renunciando al mundo y con él a muchos y prolongados placeres que les hubieran sido ilícitos, y una vez que les ha inculcado esta vana complacencia de sí mismos, llega a convencerlos de que no necesitan dirección y consejos de otros. De este modo llegan a creer y confiar en sus propios méritos hasta la hora de la muerte. Habla Henricus. ¿Y cómo sus confesores no les hacen ver los ardides del tentador? ¿O es que tampoco ellos los conocen? Habla Jesucristo. Los amigos de Dios y los confesores conocen muy bien estas tentaciones del demonio, pero temen que si los reprende con severidad se les huyan del buen camino, y se precipiten por sí mismos en la red, y sea todo completamente perdido. Dios quiere a los habitantes de esta roca más que a los de la inferior, porque viven con más santidad, saben dominar la naturaleza y están más cerca de su origen y principio, que es Dios. También en el purgatorio serán sus tormentos más llevaderos, y en el cielo recibirán una corona mayor y más preciosa. Ya te he dicho, sin embargo, que para ser perfecto es necesario escalar las 9 rocas. Habla Henricus. Y vos, Señor, ya que sois tan bueno, ¿por qué no tomáis a estas almas por vuestra propia mano, y elevándolas de pronto sobre todas las rocas, no las lleváis hasta la cumbre de la montaña de una vida santa y perfecta? Por mi parte estoy seguro de que nunca abandonáis a quien en vos pone su esperanza y, renunciando a todas las criaturas de la tierra,
os elige a vos como amigo único y querido. Habla Jesucristo. Es verdad, con mi gracia levanto siempre a una perfección mayor a todo el que persevera con constancia y con fervor, pero son muy raras las almas constantes y fervorosas. Capítulo 4. En la roca tercera. El bienaventurado fue arrebatado en espíritu hasta la roca tercera, y vio que algunas personas saltaban de la roca primera, y sin detenerse en la segunda llegaban enseguida a aquellas alturas y preguntó al Señor. Habla Henricus. ¿Quiénes son esos que tan rápidamente suben las rocas y llegan a la tercera? Habla Jesucristo. Son hombres santos, que escasean mucho en estos tiempos. Muchas veces ha habido en la iglesia muchos siervos de Dios que se entregaban por completo a la sabiduría eterna, con mucho celo y con grande ánimo, que se negaban a sí mismos y a todas las criaturas frágiles y efímeras, y que se elevaban a las alturas con tanto ardor que, con la gracia de Dios, en un solo momento atravesaban todas las rocas y llegaban a la cima de la montaña. Pero ahora, ¿dónde está esta raza de cristianos? Habla Henricus. ¿Quiénes son, Señor, los que viven en esa roca? Parécenme llenos de virtudes, y su sola presencia alegra el alma. Habla Jesucristo. Estás en lo cierto, pues estos viven llenos de Dios, que particularmente los atiende con su gracia, y los prefiere a todos los de las rocas inferiores. Son austeros, mortificados, dados constantemente a las prácticas interiores con las cuales esperan obtener la gloria y huir el purgatorio en cuanto les sea posible. Como nada tienen que ver ellos con los intereses y pensamientos mundanos, son también más perfectos, pero aún están lejos de su principio, que es Dios, porque aún no están libres de las sugestiones y engaños del demonio. Tampoco están totalmente desprendidos de sí mismos en las pocas relaciones que al mundo les unen, ni han ahogado por completo la vana complacencia de sí mismos en sus ejercicios espirituales y en sus austeridades. Con todo eso, la generosidad con que abrazaron vida tan santa y los esfuerzos que hacen para vencer y dominar la naturaleza les salvarán, y después de un purgatorio menos doloroso, llegarán a obtener una corona de gloria mucho más espléndida. Capítulo 5. En la roca cuarta. Habla Jesucristo. Levanta los ojos y mira la cuarta roca. El bienaventurado vio que algunos de los moradores de la roca tercera subían a la cuarta, pero que apenas habían puesto pie en ella caían de nuevo hacia abajo con tan mala fortuna, que algunos no se detenían hasta dar consigo en la red del valle, bajo la cual se quedaban. Entonces preguntó al Señor. Habla Henricus. ¿Quiénes son aquellos que caen, y qué significa lo que estoy viendo? Habla Jesucristo. Hay personas que por medio de una vida austera y penitente han pasado ya de las rocas primeras y han podido llegar hasta la cuarta, aunque a duras penas, y luego enseguida han sido engañados por el demonio y por la carne y vuelven desgraciadamente a sus antiguos vicios y pecados, a los placeres mundanales, a ponerse bajo el dominio del enemigo de sus almas. Si vieras cuán difícil les es luego volver a subir a las alturas de donde han caído. Habla Henricus. Señor, ¿quién es aquel hombre que sale las redes del valle, y atraviesa rápidamente las rocas inferiores, y se posa en la roca cuarta? Habla Jesucristo. Es un arrepentido, que ha llegado a conocer su desventura viviendo bajo las redes del demonio. Siente una pena muy honda en su corazón, y en su alma una contrición tan intensa, que de buen grado escribiera sus pecados con su propia sangre para de este modo confesarlos y satisfacer por ellos. Ha domeñado la naturaleza, se ha vencido a sí mismo, ha hecho penitencias durísimas que han debilitado sus fuerzas y mortificado su cuerpo, y Dios,
viendo su arrepentimiento y el fervor de su conversión, le concede gracias tan abundantes, que en espacio muy breve de tiempo ha llegado a tener la santidad de los moradores de la roca cuarta. Habla Henricus. Veo, Señor, que habéis tenido la gran bondad de colocarme a mí también en esta roca. Estoy admirado del esplendor y santidad de los que en ella moran y desearía conocer su modo de vivir. Habla Jesucristo. No hacen otra cosa, día y noche, más que esforzarse por dominar la naturaleza y vencerse a sí mismos. Habla Henricus. Debéis vos amarlos mucho, porque ya parecen perfectos. Habla Jesucristo. Los amo mucho, de verdad, pero no son todavía perfectos, puesto que aún están muy lejos de su origen, aunque no tanto como los de las rocas inferiores. Habla Henricus. ¿Y cómo es que el demonio puede habérselas con ellos siendo como son tan poderosos? Habla Jesucristo. Los engaña induciéndoles a hacer algunas buenas obras con un poquito de amor propio y con una secreta complacencia de sí mismos. Habla Henricus. No les falta, según eso, más que el que se nieguen a sí mismos. Habla Jesucristo. Es claro. Según las gracias que de Dios han recibido, debieran morir a sí mismos y no dejarse engañar por el demonio, y con todo caen también en los ardides de Satanás y obran el bien por amor propio y vana complacencia. Por otra parte, ya sabes que nadie puede llegar hasta Dios, que es su origen, mientras permanezca aferrado a su propia voluntad. Y como el demonio sabe muy bien que los que se ponen en las manos de Dios sin reserva alguna, de todo corazón y con profunda humildad, reciben luego la remuneración de gracias particulares e inefables dulzuras, esfuérzase porque perseveren sirviendo a su naturaleza, y, una vez conseguido esto, fácil le es hacerles caer en impaciencias, en cólera y en otras faltas, a pesar de la buena voluntad con que ellos procuran evitarlas. No puede ser que les vaya del todo bien, porque no han muerto aún a todas las cosas del mundo. Habla Henricus. Con todo eso, los de esta roca me parecen los más perfectos y los más próximos a Dios que yo he visto en toda mi vida. Decime, Señor, ¿quiénes son vuestros amigos más íntimos y más queridos? ¿No se parecen a estos? Habla Jesucristo. No, porque aunque estos poseen abundantemente mi gracia y mi amistad, el apego que tienen a su voluntad propia les priva de los singularísimos y ocultísimos favores que concedo solamente a los que son mis íntimos de verdad. Y por ese mismo apego a su voluntad tendrán que ser purificados en las llamas del purgatorio, y su corona de gloria no será tan excelsa como la que recibirán mis amigos íntimos. Habla Henricus. Señor, por favor, mostradme vuestros amigos felices y bienaventurados. Habla Jesucristo. Ya los verás cuando hayas subido todas las rocas que te faltan y hayas llegado a la cumbre de la montaña. Entonces también tú te unirás a tu principio. Habla Henricus. No pretendo tanto, Señor, pues que soy muy despreciable, desnudo de todo mérito y de toda virtud, e indigno de vuestra gracia. Pero, hágase en todo vuestra santa voluntad. Capítulo 6. En la roca quinta. El bienaventurado tuvo entonces una visión más elevada, que le condujo en espíritu hasta la roca quinta, en el preciso momento en que acababan de escalarla algunos de los moradores de la cuarta. De estos, algunos volvieron a bajar enseguida que hubieron llegado, mientras que otros, los menos, permanecieron en su nueva estancia. Al ver esto, preguntó al Señor. Habla Henricus.
¿En qué consiste el que no hayan quedado en esta roca todos los que han llegado a ella? ¿Es que no les agrada la nueva morada, o que no les gusta la compañía de los que encuentran aquí? Habla Jesucristo. Ya ves que esta montaña es muy alta, y los que quieren subir necesitan hacer muchos y grandes esfuerzos. Todos los que a esta roca llegan y en ella permanecen sin desmayar, comienzan a entrar en el camino que los llevará a su principio y a la unión con Dios. Habla Henricus. No me admira que sean tan amables y estén tan contentos, lo que sí me sorprende es que sean tan poquitos. ¿Quiénes son, Señor, y qué vida hacen? Habla Jesucristo. Estos son los que han entregado a Dios su voluntad sin reserva y perseveran en la firme resolución de no guiarse en nada por sí mismos, sino dejarse gobernar en todo por Dios y por sus superiores hasta la muerte. Habla Henricus. A estos debéis quererlos mucho, puesto que ya han atinado con el verdadero modo de agradar a Dios. ¿No están ya cerca de su origen y de la perfecta unión con Dios? Habla Jesucristo. Aún están lejos, y el demonio les arma lazos y hace cuanto puede por detenerlos en sus progresos, pues ve que están en el verdadero camino de la perfección. Habla Henricus. Pero, ¿no se han abandonado por entero en manos de Dios? Habla Jesucristo. Sí, pero con inconstancia. Por esto hay muchos que no perseveran y vuelven a su propia voluntad, y a vivir sin negarse a sí mismos en todo y por todo. Luego les pesa, y vuelven a la roca quinta cuando se dan de nuevo a Dios sin reserva, y de este modo están en un cambio continuo, subiendo y volviendo a bajar, sin tener perseverancia en sus santos propósitos y en su abnegación primera. Habla Henricus. ¿Y de dónde les viene esta inconstancia? Habla Jesucristo. De que su voluntad no está del todo muerta. Dios les ama, sin embargo, y son más perfectos que cuantos han visto hasta ahora, porque desde un principio se despojaron de su propia voluntad para entregarse a Dios. Y aunque no siempre perseveren en este estado, viven casi todo el tiempo de su vida en esta quinta roca. Después de su muerte pagarán en el purgatorio esta falta de constancia, pero luego disfrutarán en el paraíso de una gloria muy grande. Capítulo 7. En la roca sexta. De la roca quinta fue el bienaventurado trasladado a la sexta, que estaba más alta y era más hermosa que las anteriores. Allí vio hombres de extraordinaria hermosura y deslumbrante esplendor. Pero notó que eran muy poquitos, porque casi todos los que llegaban a aquel lugar, procedentes de la roca quinta, volvían a bajar a esta, de modo que apenas si quedaba allí uno por cada 100 de los que caían. El bienaventurado preguntó al Señor, lleno de admiración. Habla Henricus. ¡Qué deliciosa es esta morada! ¿Quiénes son los que en ella viven y por qué son tan pocos? Habla Jesucristo. Estos que ves son los amigos de Dios, encendidos en su gracia, que valerosamente y para siempre se han negado a sí mismos solo para agradar a Dios. Son tan pocos como ves, porque aunque son muchos los que trabajan por llegar a estas alturas, son muy pocos los que pueden conseguirlo. Habla Henricus. Los felices moradores de esta roca deben haber llegado a su origen, y vivirán ya unidos con su principio. Habla Jesucristo. Tampoco, aún están lejos, aún han de subir más arriba para llegar a este estado supremo de la perfección. Habla Henricus. Pues, ¿qué les falta?
¿Es que aún pueden caer en los lazos del tentador? Habla Jesucristo. Hace cuanto puede para engañarlos y detenerlos en sus adelantos, pues ve que están ya dentro del camino que conduce a la unión divina, y por eso rabia y ruge como un león. Habla Henricus. ¿Y cómo llega a tentarlos y engañarlos? Habla Jesucristo. Los induce muy mañosamente a que pidan al Señor los pensamientos, gracias y consuelos que han concedido a otros santos. Y aunque esta petición nada tiene de malo, los aparta sin embargo de su unión con su principio, porque en ella hay oculto un defecto, el compararse con los otros, y esto impide que el Señor haga en ellos cuanto desearía hacer. Habla Henricus. ¿Y cuál es la causa de este error? Habla Jesucristo. Pues es sencillamente que sin darse cuenta buscan aún satisfacer en algo a la naturaleza, cuyos malos deseos no tienen muertos ni arrancados. Así es como a pesar de que conocen la tentación del enemigo, con todo eso lo escuchan. Esto, no obstante, viven con gran abundancia de gracias del cielo, tendrán que purificarse en el purgatorio mucho menos que todos los anteriores y obtendrán en el paraíso una bienaventuranza sin comparación más perfecta. Capítulo 8. En la roca séptima. Enseguida fue levantado hasta la roca séptima, que era más espaciosa y deleitable que todas las anteriores, y cuyos habitantes tenían un resplandor y hermosura incomparablemente mayores. Pero eran muy poquitos, porque apenas había quien allí perseverase. Entonces el bienaventurado preguntó al Señor acerca de ellos, y él le respondió. Habla Jesucristo. Estos son los que Dios más ama, los favorecidos con sus gracias singularísimas. Su rostro es tan resplandeciente porque se han entregado de lleno en la voluntad de Dios, perseveran hasta la muerte en esta resolución santa y hacen cuanto pueden por someter la naturaleza a la razón. Su constante anhelo es de agradar a Dios, así en las cosas interiores como en las exteriores, y de cumplir siempre su voluntad. Habla Henricus. Qué consuelo y qué dicha poder ver a estos siervos de Dios. Estos sí que deben estar ya en la cumbre. Habla Jesucristo. No, te engañas. Aún les falta gran trecho para llegar a la cumbre de la montaña. Habla Henricus. ¿Qué es, pues, lo que se opone a su perfección? Habla Jesucristo. El demonio sabe usar con ellos una treta muy oculta que los detiene en su camino espiritual. Habla Henricus. ¿Qué es lo que puede hacerles? Habla Jesucristo. Se vale de su misma santidad. Como quiera que Dios los favorezca con gracias muy singulares, como amigos suyos íntimos que son, el demonio se ingenia para hacerles desear y amar estas gracias por el deleite que en ellas encuentran, y muchas veces caen en este lazo sin percatarse de su engaño. No tienen su corazón bastantemente vigilado. Cuando llegan a faltarles los consuelos divinos que con tanto afán desean, procuran recobrarlos acercándose con más frecuencia al sacramento del altar, y esto es en contra de la perfección, la cual exige renuncia total de todo consuelo humano y divino. Es un defecto el procurar las gracias y favores divinos por el deleite que consigo traen, y aunque parezca defecto de poca importancia, lo cierto es que ha de ser expiado en el purgatorio. A pesar de todo, estas personas son muy gratas al Señor, y en el cielo disfrutarán una recompensa mucho mayor que todos los demás. Capítulo 9. En la roca octava. Después de esto,
Dios condujo al bienaventurado a la roca octava, que es aún más elevada. Los que en ella moran poseen una gracia resplandeciente y santa. Pero son menos todavía que en la anterior, porque la mayor parte de los que allí llegan desfallecen y no perseveran. El bienaventurado preguntó al Señor por ellos, y él le respondió. Habla Jesucristo. Todos estos son carísimos al corazón de Dios y exceden en perfección a todos los otros, porque se han ofrecido y entregado totalmente a su buen dueño y Señor, el cual hace de ellos lo que le place en el tiempo y en la eternidad. Habla Henricus. Oh Señor, qué dichosos seríamos si tuviéramos ahora, en estos tiempos, tantos siervos fieles de Dios. Habla Jesucristo. ¿Cómo quieres que haya muchos, siendo tan pocos como vemos los que saben y quieren renunciar de corazón a las cosas temporales, y negarse a sí mismos por amor de Dios y para su mayor gloria? Ya sabes que sin esto es imposible llegar a descansar en aquel que es infinito, eterno e inefable. Habla Henricus. Sí, las riquezas y los bienes temporales son un obstáculo para este santo desprendimiento de sí mismos. Muchos creen que para llegar a la unión con Dios es necesario abandonar por completo el mundo, y no es esto un error. Habla Jesucristo. Todo el que quiera llegar a esta roca ha de despojarse de todos los bienes temporales en cuanto impiden la unión con Dios. El alma que aspira a esta perfección, no podrá conseguirla jamás si entre ella y su principio, que es Dios, se interpone algún otro ser. Aunque se posean riquezas, es necesario despreciarlas, no aficionarse a ellas, usarlas como si no se poseyesen, no buscar nunca con ellas el propio bienestar ni las comodidades, sino solamente lo necesario para la vida y usarlas siempre en lo que sea más conducente a la gloria de Dios. Habla Henricus. Se necesita una virtud muy grande para poseer las riquezas sin amarlas. Me siento muy feliz, Señor, al contemplar la perfección de los que moran en esta roca, porque al menos estos sí que estarán ya unidos a su principio. Habla Jesucristo. También ahora te equivocas, Henricus. Es verdad que Dios los colma de gracias y favores extraordinarios, que los ángeles les muestran muchas cosas divinas con imágenes y apariciones sensibles, que sus almas atesoran virtudes muy grandes y que están más cerca de la unión perfecta que no todos los demás. Pero tampoco han llegado aún a la cumbre de la montaña y al último grado de perfección. Habla Henricus. ¿En qué consiste el contemplar a Dios sin formas y sin imágenes? Habla Jesucristo. Gozan de esta contemplación aquellas almas a quienes Dios concede un rayo, un resplandor, una luz emanada de sí mismo, algo que no se puede expresar con imágenes ni con palabras. Y mira, esta gracia se niega a muchas de las almas de esta roca. Habla Henricus. Pero, ¿en qué consiste el no tener ellas aún la unión perfecta y el que encuentren tantas dificultades para volar a su principio y llegar a la cima de la montaña? Habla Jesucristo. Tienen dos grandes obstáculos, que son los dos más pérfidos engaños del enemigo. El primer engaño es que cuando reciben la luz divina, abrazanla con tal entusiasmo, que quieren abandonar esta roca y volar más alto. Y esto es una imperfección que los separa de la unión perfecta que ellos ansían. No se dan cuenta de este defecto oculto de su voluntad, y como no han llegado a desarraigar de su corazón hasta el deseo de los consuelos divinos, no pueden pasar adelante. El segundo obstáculo es que, sin reparar en ello, se complacen en las vías extraordinarias, por las cuales los conduce Dios, y en los celestiales arcanos que les revela en sus visiones y éxtasis. Dios conoce perfectamente este defecto, pero como conoce también lo difícil que es destruir la naturaleza, los perdona y los conserva en el mismo grado de santidad y de gracia. Habla Henricus.
Pero, ¿cómo no pueden librarse de estas ilusiones y llegar a su principio estas almas tan privilegiadas? Habla Jesucristo. Llegarán si se renuncian a sí mismas totalmente, mortificando por completo la naturaleza, descubriendo sus más ocultos defectos a la luz de la divina gracia y muriendo a sí mismos para abandonarse totalmente en Dios, lo mismo en lo que se refiere al alma que en lo que se refiere al cuerpo. Habla Henricus. Verdaderamente que es muy triste pensar que estas almas, tan favorecidas de Dios y tan santas, empañen de esta manera su belleza y se vean forzadas a purificarse en las llamas del purgatorio. Habla Jesucristo. Su pena será muy breve y llevadera, y en el cielo estarán encumbrados por encima de todos los de las rocas anteriores. Si la Iglesia tuviese muchos de estos siervos de Dios, en verdad que los asuntos de la cristiandad irían todos por mejor camino. Capítulo 10. En la roca novena. Sus habitantes. Habla Jesucristo. Levanta ahora los ojos de tu espíritu y contempla lo más encumbrado de la montaña. Levantó el bienaventurado los ojos y vio la roca última, que estaba tan alta que apenas podía descubrirse, y luego, repentinamente, se sintió arrebatado hasta aquella encantadora mansión y colocado entre sus divinos moradores. Observó que muchos de la roca octava hacían esfuerzos desesperados para subir a esta, pero los más de ellos desistían, de modo que solo 2 o 3 llegaron a escalar la roca última. Habla Henricus. ¿Cómo es tan dificultoso, Señor, el acceso a esta roca? Veo que casi nadie puede llegar a ella. Habla Jesucristo. Siempre es difícil llegar a los lugares muy altos y escarpados. Son poquísimos los que hasta la muerte persisten en la perfecta renuncia de sí mismos, y por consiguiente los que llegan a las alturas que ahora descubres. La mayor parte de los hombres que a ella se acercan, al ver la vida de estos santos, tan distinta de la vida de los demás hombres, tan austera, tan mortificada, se asustan y retroceden. Habla Henricus. Esta morada es deliciosísima, elevada casi hasta el cielo. Sus habitantes están revestidos de grande gloria. Al ver uno solo de ellos siento una felicidad tan grande como no la he sentido al contemplar todos los moradores de las rocas inferiores. Pero me extraña, Señor, que tengáis tan desierta una mansión tan deliciosa. Habla Jesucristo. Has de saber que no son estos solamente, sino muchos más los que Dios ha destinado para vivir en esta roca, toda vez que en ella está la entrada que lleva al origen de donde han salido todas las criaturas del cielo y de la tierra, y todos los hombres son llamados a la felicidad que se encuentra en Dios. Habla Henricus. ¿Y cómo están estos hombres tan débiles y fatigados, siendo así que por otra parte son interiormente tan hermosos y resplandecientes como los espíritus angélicos? Habla Jesucristo. Nada tiene de extraño que sus fuerzas corporales hayan quedado tan agotadas después de los esfuerzos y penalidades que les ha costado subir a esta roca. Apenas si tienen ya en sus venas una sola gota de sangre. Sus carnes están curtidas y consumidas. Habla Henricus. ¿Y cómo pueden vivir en estado tan deplorable? Habla Jesucristo. Es que el Espíritu Divino derrama sobre ellos un raudal de sangre inocente y vivificadora que los fortalece misteriosamente. Se han consumido de esta manera a fuerza de amar, y las llamas ardientes de la caridad no han llegado a destruir otra cosa que la porción rastrera y baja de la naturaleza. Habla Henricus. ¿De qué les viene ese resplandor interior que los convierte en ángeles de luz?
Habla Jesucristo. Es que tienen una gracia de Dios tan grande que no puede manifestarse toda de por fuera, ni ellos la conocen, y lo que es más, que no desean conocerla. Ya puedes ver que son muy pocos en número, pero muy excelentes en méritos. Sobre ellos se sostiene la Iglesia como sobre columnas solidísimas, y si no fuera por ellos el cristianismo moriría y el demonio tendría prendidos en sus redes a todos los hombres del mundo. En otros tiempos ha sido mucho más crecido el número de estos siervos de Dios. Habla Henricus. ¿Por qué, Señor, no los conserváis para que sirvan de sostén a la religión? Jesucristo, porque no quiero que vivan con los cristianos de ahora, tan decaídos y tan enemigos de la religiosidad, a estas almas tan santas, Dios las lleva pronto así, para que no tengan el dolor de ver en la iglesia tantas y tan lamentables defecciones. Su vida espiritual. Habla Henricus. ¿Y cómo viven los moradores de esta roca? ¿Saben que están ya unidos a Dios, su principio? Habla Jesucristo. No lo saben de cierto, si bien a algunos llega un reflejo, un resplandor, que de Dios les viene, y por aquí pueden colegir que esta luz es la luz de la gracia. Sospechan sentir la presencia de Dios en sus almas, pero se han entregado a Él con tanta sinceridad y con tanta pureza de miras, están tan afianzados en la fe católica, que al verse favorecidos con estos solaces interiores temen por sí mismos muchísimo más que cuando no los poseen. De ese modo en el mundo no ansían otra cosa que imitar fielmente los ejemplos que yo he dado. Habla Henricus. ¿Cómo se explica que no deseen ni amen otras cosas, ni siquiera los consuelos y favores divinos? Habla Jesucristo. Están tan firmes en la fe, que no quieren saber más que a Jesús crucificado, y por otra parte, es tan grande su humildad que se reputan indignos de todas las mercedes de Dios y de todos los consuelos del cielo. Por eso no los desean ni los piden nunca. Habla Henricus. ¿Qué piden, pues, en sus oraciones, si es que no desean nada en la tierra ni en el cielo? Habla Jesucristo. Lo que ellos piden es que todas las criaturas del universo glorifiquen a Dios, porque esto es lo que siempre desean y lo que por todos los medios procuran. De tal modo se han resignado en Él, que todo cuanto sucede en el mundo, lo mismo a ellos que a las demás criaturas, lo estiman como dádiva del cielo. Si Dios les da su gracia, le bendicen, si se la retira, le bendicen también. No ambicionan nada, absolutamente nada, en este mundo, únicamente prefieren siempre el sufrimiento a la alegría, porque son locos amantes de la cruz. Habla Henricus. Ya que nada aman, al menos ya temerán alguna cosa. Habla Jesucristo. No temen ni el infierno, ni el purgatorio, ni al demonio, ni la vida, ni la muerte, están exentos de todo temor servil. Lo único que temen es no poder imitar, según sus deseos, los ejemplos de Cristo. Son humildísimos, hasta el extremo de despreciarse siempre en todo cuanto hacen, de considerarse inferiores a todas las criaturas y de no atreverse a presentarse delante de gente. Ven por igual a todos los hombres en Dios, pero se aficionan con mayor cariño a los que son más gratos a Él. Están muertos para el mundo y el mundo está muerto para ellos. Tienen completamente dominados y aún casi aniquilados aquellos actos del espíritu en los cuales es más difícil renunciar a la propia voluntad. Nunca hacen cosa por sí, no buscan los placeres ni los honores. Han renunciado a todas las criaturas en el tiempo y en la eternidad, y viven en una ignorancia sublime, pues no saben más que a Jesucristo crucificado. No contemplan ni quieren contemplar su origen, porque se juzgan indignos de todo lo que sea alegría en esta vida. Habla Henricus. Los tienta aún el demonio, o se da ya por vencido.
Habla Jesucristo. El demonio agota contra ellos todos los recursos del infierno, y recurre a todas las tentaciones imaginables, y no ceja nunca en atormentarlos. Pero ellos están siempre tan inquebrantables como la roca en que viven y ni siquiera se dan cuenta de las tentaciones porque están siempre decididos y preparados para sufrir con alegría las pruebas y las cruces que Dios les envía o permite, aun cuando a las que sufren y sufrirán se añadiesen de nuevo las muchas que ya han padecido. Su mirada está siempre fija en Jesús herido, chorreando sangre, cargado con la cruz que le ha dado su Padre, y ellos no quisieran extraviarse por otros caminos. Viven ignorados del mundo, pero el mundo no les es desconocido, porque han llegado a descubrir todas sus vanidades y todas sus perfidias. Por último, son los niños mimados de Dios, sus amigos predilectos, los verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Su valimiento. Habla Henricus. Mucho agradezco, Señor, las verdades que me habéis revelado, pero temo que nadie entenderá este libro y que servirá de muy poco consuelo a los que lo leyeren. Quizás sea perjudicial a muchos, porque los asustará y los hará volver atrás. No será, en cambio, para otros una margarita preciosa que no debe arrojarse a inmundos animales. Habla Jesucristo. Todo eso incumbe a Dios. Tú solo has de saber que lo que has escrito de los moradores de la última roca será mucho más útil a la sociedad que 1000 de los demás hombres, que obran movidos siempre por sus miras e intereses particulares. Por otra parte, te engañas si crees que todo esto no puede ser entendido al menos por muchas personas que hay en la iglesia que viven como te he explicado, y que, por consiguiente, son muy capaces de comprender estas verdades, pues continuamente las observan de muy buen grado. Si te hubiese mandado escribir acerca de los 9 coros angélicos, entonces tendrías razón para sospechar que nadie lo entendería, porque los espíritus angélicos están muy por encima de la inteligencia humana. No te extrañe el que te haya hablado por medio de figuras y de imágenes, la inteligencia humana con mucha dificultad puede entender las cosas de Dios en toda su pureza, puesto caso que Dios es el bien supremo, infinito, que por nadie puede ser comprendido y que sobrepuja a todos los sentidos. Habla Henricus. ¿Se ha concedido alguna vez a alguno el que se uniera a su principio fuera de esta roca? Habla Jesucristo. Este favor se concedió a San Pablo cuando fue arrobado hasta el tercer cielo, en cambio tuvo que sufrir grandes trabajos y morir por mi amor. El camino seguro para la generalidad de los hombres es el de escalar sucesivamente todas las rocas, ejercitando todas las virtudes y dejándose siempre en las manos de Dios hasta que puedan llegar a gozar la paz profunda de que en esta morada se disfruta. Habla Henricus. Pero, Señor, no hay muchos que aspiran a venir aquí. Habla Jesucristo. Sí, pero no quieren desprenderse de su propia voluntad, y en esa condición es imposible que puedan subir tan arriba. Habla Henricus. Señor, y los de esta roca, al morir, van al cielo o al purgatorio. Habla Jesucristo. Si perseveran hasta la muerte, salen ya de aquí purificados, y como nada tienen que expiar, van directamente al cielo. Habla Henricus. Los que están en esta roca pueden aún volver atrás y caer en pecado. Habla Jesucristo. Ya lo creo, y a las veces no falta quien desde estas alturas se precipita en las redes del demonio y se haga peor aún que los demás hombres. Siempre que caen es porque se miran a sí mismos con complacencia, como Lucifer, o porque no han utilizado bien el tesoro de la divina gracia, o porque han abusado de las luces que en esta morada reciben para sembrar el error o la herejía y han sido verdaderos azotes de la iglesia. Entonces todos deben huir de ellos como de un demonio. Habla Henricus. ¿Y qué relaciones tienen, Señor,
con vos los que perseveran en esta roca. Habla Jesucristo. Dios los quiere tanto, y de tan gran favor gozan cerca de Él, que si uno solo de ellos le pidiese una cosa, aunque todos los cristianos juntos le pidiesen lo contrario, Dios a Él solo escucharía prefiriéndolo a todos los otros. Habla Henricus. Ay, Señor, qué necesario es a vuestra iglesia el tener siempre aquí muchos moradores, sobre todo en los tiempos que corremos. Estoy seguro de que vos los atenderíais, y al menos por amor a ellos tendríais piedad de vuestra iglesia. Pause 3000. Habla Jesucristo. Cuando Dios no quiere tolerar por más tiempo las maldades de los hombres, porque son tantas y tan grandes que llegan ya a irritar su justicia a las oraciones de sus siervos fieles y aún les impide el orar por la iglesia. Habla Henricus. Ay, Señor, tened compasión del género humano, que no ha llegado aún el día del juicio y aún está sin completar el número de vuestros elegidos que con vos han de morar en el cielo. Habla Jesucristo. Es cierto. En tiempo de Noé, Dios, irritado por los pecados del mundo, permitió el diluvio para purificarle, y conservó solo 8 personas para renovarlo. Ya no puede perdonar más. Las iniquidades de ahora han llegado a vencer a su misericordia, y tiene que castigar las ingratitudes del pueblo. Capítulo 11. Mirando hacia abajo. Habla Jesucristo. Contempla desde esta altura las rocas inferiores que tienes a tus pies y extiende tu mirada hasta lo profundo del valle, hasta las redes del demonio. Obedeció el bienaventurado, y pudo ver debajo de las redes 2 hombres, el uno era negro como el diablo, el otro hermoso y resplandeciente como un ángel. Lleno de admiración preguntó al Señor qué significaban aquellos hombres, y él le respondió. Habla Jesucristo. El hombre que ves tan negro, que parece un demonio, era un habitante de la roca novena. Pero comenzó a pagarse de sí mismo y de su ciencia, buscó hombres ante quienes hacer alarde de sus méritos y de su superioridad, y luego cayó como Lucifer. Ahora es esclavo del demonio y enseña doctrinas plagadas de errores y herejías. Habla Henricus. ¿Y cómo se conoce la falsedad y perfidia de tales hombres? Habla Jesucristo. Pues en que enseñan y predican la vida holgada y regalona que tanto agrada a la naturaleza, sobre todo en estos tiempos. Habla Henricus. ¿Y aquel tan hermoso y resplandeciente? ¿Quién es? Habla Jesucristo. Es uno de los que han permanecido constantes en la roca novena. Contempla su origen y goza de la intimidad de Dios. Movido por la caridad y abrazado por el celo de la salvación del prójimo, se ha lanzado a las redes para aproximarse a los pecadores, ayudarlos y convertirlos. Tiene toda su confianza puesta en Dios y en su divina gracia, y como conoce perfectamente los peligros que corren los cristianos en las redes del demonio y el juicio terrible que le espera después de la muerte por las injurias que han hecho al Señor, está lleno de una compasión santa hacia los pobres pecadores y querría sufrir él todos los tormentos y penas del infierno con tal de libertarlos de sus pecados y de la esclavitud del enemigo. Habla Henricus. Y no hay en la iglesia muchos hombres tan elevados y perfectos como este. Habla Jesucristo. Son tan pocos que me da pena solo pensarlo. Habla Henricus. Pero dado que ellos permanezcan en el mundo y frecuenten el trato de los pecadores, no temen los errores del siglo y las persecuciones de los impíos. Habla Jesucristo.
No, porque sus grandes virtudes los tienen ya libres de todo temor servil y no temen los trabajos, ni la muerte, ni las persecuciones del mundo, únicamente sienten el temor filial de no agradar a Dios cuanto quisieran, de no servirle según su voluntad, de no imitar sus ejemplos como desearían hacerlo. Conocen tan perfectamente a Dios y la felicidad del paraíso, que lloran amargamente la desgracia de los hombres que se dejan seducir por los sentidos, la carne y el pecado, y compadecen tiernamente a la Iglesia. Esta es la mayor de las angustias, la más penosa de las cruces que sufren en esta vida, que les despedaza el corazón, consume sus energías, y a las veces los pone a punto de morir, sin que puedan encontrar en este mundo quien les consuele fuera de Dios. Habla Henricus. Están ya ciertos de su eterna felicidad. Habla Jesucristo. No pueden dudarlo, toda vez que están ya de tal modo hechos una cosa con Dios que nada habrá que pueda separarlos de Él, pues el Señor jamás permitirá que sus amadísimos, sus íntimos, vengan a dar en manos del enemigo. En el momento mismo en que mueren entran ya en el cielo. Cuánto mejor no andarían todos los asuntos en mi iglesia si los hombres en todas sus dificultades y tentaciones y negocios se aconsejasen siempre de estos siervos de Dios, a los cuales Él colma de amor y de luces. Pero el mundo es tan ciego y tan indiferente para la verdad y para el bien, que aún persigue, maltrata, burla y desprecia a estas almas en quienes reside el Espíritu Santo, y las considera como estropajos del mundo. Habla Henricus. Oh mundo miserable, cristianos ciegos, ¿cómo tenéis completamente abandonada la virtud? ¿Con cuánto motivo puede la Iglesia derramar lágrimas de dolor? Misericordiosísimo Jesús, tened compasión de vuestra Iglesia. Habla Jesucristo. ¿Cómo quieres que tenga compasión, cuando los cristianos están despreciando y pisoteando todo lo santo? No hace muchos años que el Señor les ha advertido cariñosamente enviándoles pestes y grandes desgracias. Ha agotado todos los recursos para convertirlos, la desgracia y la prosperidad, y todo ha sido sin fruto. Ellos continúan viviendo sin temor de Dios, cometiendo los mayores pecados que jamás se han cometido y rebajándose más que las bestias con su ignorancia y sus vicios. Mira, no obstante, que aún no se han acabado los azotes. También ahora, como en la ley antigua y la nueva, Dios revela sus secretos a sus fieles servidores, pero cuando ellos hablan el mundo no les cree. Cuánto más dichosa y hermosa sería mi iglesia si en lugar de tratarlos de esta manera, los hombres todos acudiesen a ellos como a representantes de Dios, los consultasen y les obedeciesen humildemente. Habla Henricus. Señor, aplicad a vuestra iglesia y a los pecadores los méritos de vuestra sangre, de vuestra cruz y de vuestra muerte. Señor misericordiosísimo, tened compasión de vuestra iglesia. Capítulo 12. La unión con Dios. Durante esta visión, el bienaventurado no podía apartar la vista de los moradores de la roca novena, y admiraba su gran unión con Dios y dijo: Habla Henricus. Señor, todos estos ya han debido llegar a su origen y ya estarán viendo a Dios cara a cara. Habla Jesucristo. A veces, por un favor muy singular, Dios se les deja ver al descubierto, pero este favor es muy raro y solo dura algunos instantes, como sucedió en el rapto que tuvo San Pablo. Generalmente tienen que contemplar la incomprensibilidad de Dios en una oscuridad rara y divina, pero se unen a Él sin intermedio alguno, de espíritu a espíritu, con la mayor intimidad y el mayor amor. Habla Henricus. ¿Y en qué estima podrán tener la vida temporal, una vez que ya son dignos de ver a Dios, de contemplarlo, abrazarlo y poseerlo? Habla Jesucristo. Disfrutan de alegrías y dulzuras inefables,
que así y todo son tan pequeñas en comparación con las dulzuras de la eternidad como es pequeño el tiempo comparado con la eternidad. Prepárate ahora, que también tú vas a sentir en ti espiritualmente un adelanto de la gloria de los santos. Habla Henricus. Señor, no, soy del todo indigno de esta merced. Esta gracia no cabe en un pequeño y miserable gusanillo de la tierra como yo. Ya me contentaría con ser un criado y servidor de los habitantes de esta roca. Habla Jesucristo. Déjate guiar y abandónate a mi cuidado, que soy muy quien para levantar a un alma a la gracia que yo quisiere. Habla Henricus. No toméis a mal, Señor, que interponga mis ruegos. ¿Cómo habéis de descubrirme a mí los secretos que tenéis ocultos a vuestros mejores amigos, los cuales desde muchos años practican las virtudes más penosas? Yo soy manifiestamente indigno de honra tan grande. Habla Jesucristo. Obedece. En cambio de este favor ya llegará el tiempo en que tendrás que sufrir los tormentos sumamente angustiosos y crueles. Habla Henricus. Lo sufriré con gran caridad y no resistiré a vuestra voluntad. Señor, haced cuanto os plazca de este vuestro esclavo en el tiempo y en la eternidad. Luego que el bienaventurado se hubo resignado humildemente en las manos de Dios, repentinamente se abrió de par en par la puerta que lo conducía a su origen, y por algunos instantes vio a Dios, su principio, cara a cara, o al menos de una manera muy perfecta. Y después de esta visión y de este éxtasis unitivo, su alma se sintió inundada de una alegría tan intensa y de una luz tan resplandeciente, que perdió el conocimiento del tiempo. Vuelto en sí, le entró una gran turbación al recordar dónde había estado y lo que había visto, y cuanto más lo pensaba menos podía acertar a explicárselo. No podía representárselo por imágenes ni por palabras, porque todo aquello había sido superior a los sentidos y aún superior al entendimiento. Y preguntó al Señor. Habla Henricus. ¿Dónde he estado? ¿Qué he visto, Señor? La merced inexplicable que me habéis hecho sobrepuja a mi entendimiento y a mis sentidos. Yo solo sé que experimento en mi alma una satisfacción tan grande que no sé cómo no me hace morir. Habla Jesucristo. La satisfacción que se encuentra y se gusta en Dios está muy por encima de todas las alegrías del mundo juntas. Has visto a tu principio y no te admires de no poder comprenderlo ni hablar de él, porque no podrías conseguirlo aunque tuvieras unidos en uno todos los entendimientos de todos los hombres. Bástete saber que Dios ha venido a ti como esposo querido de tu alma, que has estado en la escuela del Espíritu Santo, y que este divino Maestro ha puesto en tu alma una luz y un amor tan grandes que han llegado a embriagar tu corazón y a tus sentidos. Habla Henricus. En estos momentos me siento, Señor, tan deseoso de sufrimientos y tan lleno de amor por vos, por vuestra gloria, que gustoso sufriría todos los padecimientos de todos los hombres, vuestra cruz, vuestra pasión, las llamas del purgatorio, los tormentos del infierno, todo cuanto de triste y angustioso pudiese crear vuestra omnipotencia, y todo había de ser en obsequio vuestro, por la salvación de los hombres y la libertad de las almas que arden en el purgatorio. Señor, me será gratísimo sufrir toda clase de trabajos con tal que sea para daros gusto y cumplir vuestra voluntad. Habla Jesucristo. Cuidado, no te suceda a ti lo que sucedió a San Pedro. Se creyó que era muy fuerte y que estaba muy asentado, mas cuando llegó el momento de la prueba cayó miserablemente. Habla Henricus. Conozco, Señor, mi debilidad, pero me fuerza a hablar el ímpetu de vuestro amor. Recibime, Señor, en el seno de vuestra misericordia. Habla Jesucristo. Cese ya esta conversación y vete preparando una cruz interior muy pesada. Luego que cesaron los éxtasis y estuvo escrito este libro,
Dios retiró al bienaventurado todas sus luces y todas sus gracias, dejándolo en una sequedad y abandono tan grandes como si nunca hubiese recibido ninguna comunicación divina. Dios permitió también que sintiese una tentación interior tan cruel que excede a cuanto se puede pensar, pero el bienaventurado Henricus se humillaba siempre y no deseaba ni pedía otra cosa que la cruz. Todo esto sucedió en la Cuaresma del año 1352. Por favor, visite vaticanocatolico.com y rece las 15 décadas del rosario tradicional todos los días, de ser posible. Via Crucis, Via Lucis, Via Populi.